internet, bienvenidos una vez más a mi canal Fantastic Spanish. Hoy os traigo un vídeo muy especial. ¿Por qué? Porque mi tía va a cocinar para vosotros. Es una receta española tradicional que se llama trigo picao. Espero que os guste, os suscribáis y le deis a la campanita. ¡Que aproveche! Hi Internet! Welcome back to my channel Fantastic Spanish. Today I have a very special video for you guys. Why it's so special? Because my aunt is going to cook for you. It's a Spanish traditional recipe called trigo picao. I hope you like it, you subscribe and don't forget to click the bell. ¡Que aproveche! Escucha atentamente. Prueba de comprensión oral al final del vídeo. Receta de trigo picao. Hola, me llamo Mercedes, vivo en Aspe, provincia de Alicante, y voy a tener el gusto de hacer para ustedes una comida muy típica de mi pueblo, que viene de abuelas a hijas y en este caso a nieta. Bueno, aunque yo soy abuela ahora. Le llamamos trigo picao, así como suena, trigo picao. ¿Picado? No. Porque aquí nuestro modo de hablar es ese, trigo picao. El trigo picao antiguamente lo hacían en casa las abuelas y como no hay tanta maquinaria como ahora, pues tenían como un mortero de mármol y una mano, o sea, una piedra de mármol también, y como lo compraban, lo traían del campo con la piel, pues picao viene de picar el trigo para que se le desprenda la piel. Hoy en día ya lo compramos ya todo limpito, o sea, sí, libre de piel. Bueno, pues ahora voy a tener el gusto de hacerles esa comida y espero que les guste. Es una comida muy saludable. De hecho, tengo un familiar que está a dieta y se la han recomendado. Bueno, no comes un plato muy grande, pero se la han recomendado. Me pongo la mascarilla. Manos limpias, desinfectadas y sin sortijas ni nada por el estilo. Así que, manos a la obra. Vamos a realizar el trigo picao, un plato muy típico de aquí de Aspe, de la provincia de Alicante. Yo lo voy a hacer con el sabor de mi abuela y de mi madre. Para ello tenemos previamente hirviendo 1 litro de agua, donde también los garbanzos que teníamos a remojo los hemos hervido ya. Los he sacado para que lo vean. Ingredientes son 50 gramos por persona de trigo picao, que también lo hemos tenido a remojo la noche anterior. Otros 50 gramos por persona de lentejas y otros 50 de garbanzos, y de alubias la mitad, 25 gramos por persona, resulta más suave. Luego tendremos un vasito de los de cortado de aceite de oliva puro virgen extra, una cucharada de tomate frito, hierbabuena, una ñora, sal a gusto, una cebolla picadita, calabaza, trozos de calabaza, nabos, acelgas y boniato. Ahora previamente lo primero que vamos a hacer es incorporar todas las legumbres. Dejaremos hervir pues 1 hora o un poquito más hasta que veamos que sacamos los granitos del trigo y están cocidos pero crujientes. Para seguir vamos a sofreír la ñora. Sofreímos la ñora, que no se nos queme, y la apartamos para picarla. Seguidamente vamos a ponerle la cebolla picada. Y cuando la tenemos sofrita, le añadimos la ñora y la hierbabuena, que ya teníamos previamente picada. Tenemos la cebolla con la hierbabuena y la ñora picada. Ya la tenemos sofrita, ahora nos queda agregarla al trigo picado, a la olla. Una vez que la agregamos, como hemos dicho antes, la dejaremos todo hervir. Ahora le añadimos sal a gusto y lo dejamos hervir hasta que comprobemos, yo pienso 1 hora, hora y media, todo lo más,
ya se habrán puesto blandito todos los ingredientes y el trigo picado se quedará cocido pero crujiente. Ese es el toque del trigo picado. Cuando tengamos hervido todo lo de la cazuela, le añadimos los trozos de boniato y los trozos de carne. ¿Vale? Venga, pues vamos a esperar un poquito. Finalmente ya tenemos nuestro trigo picado acabado. Esto es en la olla. Esto es el resultado. Tenemos el boniato, la calabaza, las acelgas, los nabos, las lentejas, las alubias, y esos granitos es el trigo picado. Aparentemente parece arroz, pero te lo estás comiendo, está cocido y crujiente, está buenísimo. Y lo acompañaremos con unos rabanitos, cebollas en vinagre y aceitunas partidas. Espero les guste. Prueba de comprensión oral. 5 puntos. ¿De dónde es mi tía Mercedes? ¿Por qué se llama esta receta trigo picado y no trigo picado? ¿Con qué se picaba el trigo antiguamente? ¿Es el trigo picado una comida sana? ¿Por cuánto tiempo tienen que hervir todos los ingredientes en la olla? Respuestas. 1. De Aspe, Alicante. 2. Porque es el modo de hablar de Aspe. 3. Con un mortero y una piedra de mármol. 4. Sí. 5. De 1 hora a hora y media. And this is the end of the lesson. I hope you enjoyed it. Espero que os haya gustado. Please don't forget to subscribe if you did. And see you soon in Fantastic Spanish. Nos vemos pronto en Fantastic Spanish. Hasta pronto. Adiós.